Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ricardo Romo. Yo voy a hablar sobre la fuente de voltaje de corriente directa. En, en este caso, las fuentes de poder pueden ser muy simples o muy complejas, como puede ser, ejemplo, las lineales o las conmutativas, que veremos más adelante. Este, las especificaciones de esas fuentes son el voltaje de salida, especificado en volts, y la capacidad de corriente, especificada en amperios, o potencia, que es el resultado de la multiplicación del voltaje y la corriente máxima disponible. La potencia se expresa en watts, como ya hemos visto. Las personas que diseñan tarjetas electrónicas, los estudiantes de ingeniería y los investigadores suelen usar fuentes de poder para alimentar sus circuitos o experimentos. Estas fuentes usualmente son de salida variable, se puede variar el nivel de voltaje y corriente de manera manual con perillas independientes. Este tipo de fuentes generalmente tiene indicadores de voltaje y corriente. El voltaje se varía para que los circuitos funcionen correctamente. La corriente que se suple se limita para evitar daños en los componentes. En caso de que el ensamble bajo prueba esté mal ensamblado o diseñado. Las fuentes de este tipo pueden trabajar en modo de voltaje constante, CB por sus siglas en inglés, o en modo de corriente constante, CC. Un indicador indica si las fuentes están en modo CB o CC. Aquí, como hemos visto en esta imagen, está una fuente que hemos visto en el laboratorio de electrónica que está en nuestra facultad, ya muy conocido. El diseñador electrónico puede tener electrónica análoga y digital en su circuito. Y este diseñador requiere de una fuente que pueda proveer más de una fuente de voltaje al mismo tiempo. Una fuente que alimente los circuitos de lógica digital y otras dos fuentes que alimenten la circuitería analógica en dos voltajes de polaridad opuesta. Una fuente de poder común en un laboratorio de electrónica tiene tres salidas, normalmente. Una fija alrededor de 5 voltios y otras dos variables con rangos de 0 a 30 voltios. El control de las fuentes se puede hacer variando manualmente las perillas de voltaje y corriente, pero en una planta de manufactura, por ejemplo, se requiere un controlador o computadora donde se comunique con la fuente para controlarla remotamente. Existen varias formas de controlar remotamente una fuente de poder. Entre las opciones de control remoto podemos mencionar a RS-232, GPIB, USB y LAN con puertos Ethernet. Hay algunos métodos análogos que controlan la salida usando una señal de control análoga proporcional a la salida de voltaje deseada y una señal para el encendido o apagado de la salida. Eh, en esta sección hablaré sobre la fuente de voltaje digital. El control digital sin duda ofrece un mayor nivel de flexibilidad. Las fuentes de alimentación se pueden encender y apagar de forma remota, se pueden establecer límites en las tensiones y corrientes de salida y habilitar alarmas. Las fuentes de alimentación digitales pueden proporcionar aparte monitorización de datos como temperatura, rendimientos del ventilador, etcétera, que ayudan, por ejemplo, a prevenir fallos. Pues sí, eso. Y a otra parte, también el control digital facilita también la calibración. Aquí tengo en la imagen un ejemplo donde dice en, en la parte trasera de una fuente de voltaje digital, tiene un comunicador de interfaz que se usa para programar la salida, más bien para programar así la salida de esta fuente. Eh, los parámetros pueden ser programados en vez de ajustar un potencímetro manualmente, que vendría siendo eso en una fuente analógica. En el lado contrario, el control digital completo de una fuente de alimentación implica muchos parámetros de funcionamiento y puede ser extremadamente complejo. Se requiere un DSP con software sofisticado que puede ser difícil de implementar.